tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, esto es El Foco. Le agradezco muchísimo que nos acompañe en un nuevo recorrido por calles de la Ciudad de México. No está conmigo en esta ocasión, solo por esta ocasión, mi compañera Cintia Francesconi, a quien le envío un cordial saludo, pero ella se va a reintegrar a partir de la próxima semana en nuestras caminatas, en nuestros recorridos. Le ruego que no se vaya, que vamos a caminar por Santa María la Ribera, los lugares que nos faltó visitar en la emisión del programa anterior. Vamos a tratar de completar el panorama de esta colonia histórica. Estoy caminando en un parquecito que se encuentra en la calle de Torres Bodet y Ribera de San Cosme, el parque donde durante casi medio siglo funcionó la célebre tortería Las Mil Tortas, este local del que escribió algunas veces el cronista Salvador Novo y que fue un emblema ubicado al fondo de este parque de la colonia Santa María la Ribera. Quisiera recordar algunos datos del lugar que estamos visitando, del lugar por el que estamos caminando, antes de continuar. Santa María la Ribera es la primera colonia, disputa con la colonia de los arquitectos, el privilegio de ser la primera colonia que se sale de la traza de la ciudad en 1859, cuando se comienzan a fraccionar estos terrenos, estas huertas por las que estamos caminando. En 1524 Cortés había destinado toda esta avenida, todo este tramo de la calzada de México-Tacuba para que fueran huertas, se las entregó a sus conquistadores, a sus soldados, marcó los terrenos que les tenían que tocar a cada uno de ellos con su espada y desde entonces, a lo largo de muchos años, de los primeros años de la ciudad, pero también de los siglos siguientes, estos lugares fueron huertas, fueron baldíos, fueron tierras de labranza, de sembradío, etc. Con el paso del tiempo en estos lugares, a lo largo de la calzada México-Tacuba, se comenzaron a hacer algunas casas de campo que pertenecían a las clases acomodadas de la Nueva España. Hoy podemos ver, no sé si hay manera de que me haga yo un poco para acá, para que se alcance a ver el panorama atroz, espantoso que se alza a mis espaldas. Todas esas casas fueron absolutamente todas demolidas. Es un milagro que se haya salvado la casa de Buenavista, donde hoy se encuentra el Museo de San Carlos. Es un milagro que, bueno, pues quede ahí a un lado el templo de San Cosme, que le ha dado nombre a este rumbo, y es un milagro que haya quedado la casa de los Mascarones. Todo lo demás fue demolido, fue arrasado por nuestro destructor, por nuestro horrible siglo XX, un siglo que podría ser llamado el siglo de la amnesia modernizadora, en aras de la modernización, demoler y derribar todo el pasado de la ciudad porque era considerado viejo, no se le concedía, hasta 1933 que se empezó a crear la conciencia de que esto podía tener algún valor, no se le concedía valor alguno. Entonces es un milagro que se haya conservado hasta nuestros días la casa que vamos a visitar en este momento. Es la célebre Casa de los Mascarones, una casa que tiene una historia extrañísima y particular. En 1776, el séptimo conde del Valle de Orizaba decide hacer una suntuosa casa de campo en la ribera de San Cosme. No se ha conservado el nombre del arquitecto que diseñó toda esta fachada maravillosa. De verdad, es muy notable el trabajo que está decorando la fachada, pero algunos estudiosos consideran que el autor de esta casa es el mismo que hizo el Templo de la Enseñanza, Ildefonso de Iniesta y Bejarano. Bueno, pues el conde decide hacerse esta casa. La casa cuesta muchísimo dinero, es fácil imaginarlo simplemente con ver lo suntuoso de la fachada, pero muere antes de que la casa quede terminada, muere en 1771 y entonces ocurre algo extrañísimo. Esto que está a medio terminar, hay algunos mascarones que no están terminados, etcétera. Se queda así, se queda cerrado, se queda abandonado, se queda como una referencia de la calzada México-Tacuba, pero se queda abandonado durante casi 50 años. Prácticamente durante 50 años la casa está cerrada, sin terminar en la parte de adentro. Se supone que solamente, como les decía, la fachada y algunas habitaciones de la parte norte de la casa fueron terminadas y lo demás queda completamente olvidado, completamente abandonado. Había una huerta en la parte trasera,
en la que la maleza fue creciendo y fue devorando las pocas obras que se habían realizado. Es hasta 1822, 50 años después, 51 años después de la muerte del conde del Valle de Orizaba, cuando la casa sale a remate público y es adquirida por diversas instituciones educativas. Se sabe que fue un colegio francés durante mucho tiempo, se sabe que luego fue un colegio jesuita, se sabe que a principios del siglo XX estos jesuitas fueron expulsados y la casa, a partir de la época de Carranza, comenzó a adquirir diversos usos, pero usos siempre educativos. Aquí estuvo en algún momento la Escuela de Música, en algún momento estuvo aquí la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente, nada más y nada menos. Actualmente es un centro de estudios de lenguas extranjeras. Desde 1929 pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es horrible que la UNAM permita que la vista de la fachada esté cubierta por esos ¿cómo se llaman? Gallardetes, esos, ya se me fue completamente el nombre, pero que anuncian los cursos y los diplomados que se imparten en este sitio, porque le resta absolutamente la vista y la belleza de este lugar que ha acompañado la historia de San Cosme durante tanto y tanto tiempo. Estas columnas rápidamente se puede describir de la siguiente manera. Es un rectángulo, la casa, la fachada es un rectángulo, está dividido al centro exactamente por un portón central. De cada lado hay 3 balcones y los balcones a su vez están separados por unas pilastras estípites en las que en la parte superior se halla, ojalá hay que enfocar ahí con atención, con cuidado, en la que presiden unos atlantes que dan la impresión de estar sosteniendo el edificio. Es muy notable el trabajo, esto es muy raro encontrarlo, el trabajo que se encuentra en la parte baja de los balcones de la casa, esta especie de repisa que da la impresión de sostener un balcón suntuosamente tallado, suntuosamente trabajado y que luego se desliza hacia el suelo de manera triangular hacia el zócalo del edificio. Hay una pequeña crónica, una crónica que cuenta la historia completa de este lugar que estamos presentando. Esta casa, que en su hermosa fachada conserva las rejas de hierro de sus ventanas, la enorme puerta de madera y los pequeños mascarones que le dan su nombre, ahora alberga el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM. Su historia comenzó en 1766, cuando el conde don José Vivero Hurtado de Mendoza quiso disfrutar de una buena vivienda en el campo. Desafortunadamente, en 1771, el conde murió, sin que la construcción hubiese sido concluida. A partir de ese momento y hasta 1882, este predio estuvo abandonado. Se necesitaron 30 años y varios dueños para que pudiera ser concluida. Poco después, hacia 1885, este inmueble fue aprovechado por el Liceo Franco-Mexicano, hasta 1893, cuando el Instituto Científico de México dominaría dicho lugar. Durante el periodo revolucionario, cuando Venustiano Carranza asumió el poder como jefe del ejército constitucionalista, los jesuitas del Instituto Científico fueron expulsados y el magnífico edificio fue puesto al servicio de la Escuela Nacional de Maestras. Como el 7 de octubre de 1929, la universidad fundó la Escuela de Música. El edificio de Mascarones fue seleccionado como su sede provisional. Cabe destacar que ese mismo año el inmueble fue definitivamente incorporado al patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así, entre 1936 y 1937, en la Casa Mascarones se encontraban la Escuela Superior de Música y la Facultad de Filosofía y Estudios Superiores. Cabe mencionar que entre 1941 y 1944 se reconstruyó la casa, aunque tuvo ciertas modificaciones, como la sustitución de los soportes de hierro de los corredores por pilares de piedra aparente, las escaleras en los corredores traseros del patio y la eliminación de árboles y jardín. Entre otras, se respetó su aspecto original. En 1966, la casa volvió a quedar deshabitada
hasta que a finales de 1967 volvió a ser la Facultad de Música. Finalmente, el 14 de noviembre de 1994, la antigua Casa de Tlaxpana, como también se le conoce, fue nuevamente inaugurada. Pues qué historia la de la Casa de los Mascarones. Vamos a regresar un poco más adelante a tocar una historia que se deriva, una historia relacionada con la historia de la Casa de los Mascarones. Por lo pronto estoy caminando ya sobre la calle de Naranjo, una de las calles de la colonia Santa María La Ribera, y estoy alcanzando el número 111. Vamos a visitar el interior de una de las casas de las familias acomodadas, de las familias poderosas, de las familias fundadoras de la colonia Santa María de la Ribera. Vamos a poder darnos una idea muy clara de cómo era la vida en esta colonia. La casa que vamos a visitar en este momento perteneció concretamente al primer suegro de Porfirio Díaz, de don Porfirio, el general Manuel Antonio Ortega, padre de Delfina Ortega, la primera esposa de don Porfirio. Parece que los fantasmas nos están invitando a entrar. Vamos a entrar. Es lo primero que encontramos pues es bellísimo, este recibidor poblado de helechos con una escalinata. En la parte de atrás es un detalle que vamos a tal vez a poder, en la parte de abajo, perdón, que podemos alcanzar a percibir que es un rasgo de todas las colonias, de todas las casas de esta colonia. Ustedes ven estos agujeritos que se encuentran, si usted camina por Santa María de la Ribera va a encontrar muchos pegados a la banqueta que no son propiamente sótanos y que uno se pregunta qué función tenían, si eran respiraderos para que las construcciones no se llenaran de salitre, etcétera, pero en realidad esto servía porque como la colonia Santa María de la Ribera se llama precisamente así porque estaba a las orillas, en la ribera del río Consulado, cuando el río se desbordaba era fácil que las casas se inundaran. Entonces casi todas las casas están levantadas de alguna manera sobre el nivel del piso y presentan estos espacios que permiten que por ahí se fuera el agua durante las constantes inundaciones, durante los constantes desbordes del río Consulado. Vamos a recorrer las habitaciones de la casa donde vivió el general Ortega. Hay toda una historia alrededor de este señor. Este señor conoció a la hermana de Porfirio Díaz, Victoria Manuela, se llamaba la hermana del general Díaz, la conoció, tuvo una hija ilegítima, con ella no la quiso reconocer, se hizo su vida aparte hasta que don Porfirio, ya siendo presidente de la República, lo fue a ver y lo obligó a que la reconociera y a cambio de ese reconocimiento le entregó una senaduría. De esa manera el general Ortega logró convertirse en una persona de muchos recursos, era un botánico originalmente el señor Ortega. Vamos a entrar al lugar en donde se encontraba la sala de la casa en ese momento. Está cerrado, pero es un lugar que conserva todavía muchos de los detalles originales. Bueno, pues vemos el interior de la casa del señor Manuel Antonio Ortega, primer suegro del general Porfirio Díaz. Quedan todavía muchísimos detalles en el lugar donde estuvo la sala. Llama la atención sobre todo esta lámpara, llama la atención los estofados de la parte de arriba tan delicadamente trabajados, tan bellamente trabajados, pero quedan dos cosas que se han mantenido desde el pasado. Le voy a pedir a la cámara que se acerque. La primera es esta. Hay que ver con detalle cómo eran los apagadores de principios de siglo. Uno empujaba aquí y salía el botón, la lámpara se ha encendido ya. Y el segundo detalle que se conserva magníficamente en esta casa es este switch de principios del siglo, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que uno podía mover para seleccionar cualquiera de las dos compañías telefónicas que funcionaban entonces, Ericsson o Mexicana, eran las empresas que se disputaban a las clientelas mexicanas. Si uno ponía el switch hacia arriba, se comunicaba a través de las líneas de Ericsson, y si uno lo ponía hacia abajo, se comunicaba a través de las líneas de Mexicana. Quiere decir que en algún lugar de esta casa estuvo tal vez aquí empotrado uno de los teléfonos de manivela que servían para establecer las comunicaciones. Voy a apagar la luz. Vamos a salir
al pasillo, porque en la casa donde vivió el suegro del general Porfirio Díaz, era una persona tan acomodada, este botánico, este político privilegiado, este senador, que tuvo el rarísimo privilegio de contar en su casa con un elevador. Vamos a conocerlo. Voy a pasar por aquí. Bueno, pues el colmo de lujo en la casa del señor Manuel Ortega, un pequeño elevador que le permitía subir a los pisos superiores. El elevador ya está inservible, está descompuesto, ha sido modificado, no es el elevador original, pero en este espacio, en este sitio, se encontró durante los años en los que esta familia habitó la casa. Si don Manuel, su esposa Victoria o su hija Delfina no deseaban usar el elevador, podían en cambio utilizar una bellísima, una magnífica escalera propia de la época, con todos los detalles de la época que le quiero presentar porque se mantiene absolutamente intacta. Es una escalera de finísima madera que vamos a conocer en este momento. Esta es la escalera original de la casa. Llama muchísimo la atención el trabajo. Le voy a pedir a la cámara que se desplace hacia arriba, porque llama la atención cómo en lo que se conoce como el acordeón de la escalera, esta parte, las maderas se van estrechando, las maderas que la forman se van estrechando en un trabajo finísimo. Todavía conserva ese aire porfiriano, ese aire suntuoso, ese aire señorial de las viejas casas de la colonia Santa María la Ribera. Es una de las pocas escaleras originales de madera que se conservan en el rumbo. Todo lo demás pues ha sido sustituido, reemplazado, demolido, ha desaparecido. Quedan muchas escaleras de piedra, pero de madera no. No sé si a lo largo de este relato tan confuso que voy hilvanando, ha quedado claro que Delfina, como era hija de la hermana de Porfirio Díaz, era sobrina pues del general, del dictador de México, don Porfirio. Quiere esto decir que Porfirio Díaz se enamoró de su sobrina, de la hija de su hermana, la comenzó a cortejar, le escribió cartas. Ella era una niña, no había cumplido los 13 años cuando decidieron establecer una relación que a ella la atormentó muchísimo, porque fue un matrimonio desgraciado en el sentido de que, bueno, él era un hombre ya mayor, pero en el sentido de que los primeros 3 hijos que tuvieron se murieron antes de cumplir un año. Delfina atribuía esto a un castigo divino por tener una relación, una relación incestuosa. Tuvieron 2 hijos que sí sobrevivieron, pero luego tuvieron otros 2 que murieron, que solamente vivieron un día. Es decir, tuvieron 3 hijos que no llegaron al año y tuvieron 2 que murieron antes de 24 horas. Esto atormentaba mucho a esta persona. Vamos a pasar a donde estuvo el comedor original de la casa. Ya visitamos la sala, vamos a ver ahora dónde estuvo el comedor, y ahí vamos a platicar con la señora Leonor Brenes, que nos va a contar, propietaria de la casa, que nos va a contar la historia precisamente de Delfina Ortega. Doña Leonor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Héctor, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Pues encantado de poder visitar esta casa, de poder conocer todo lo que se conserva y sobre todo de poder platicar con usted, que veo que tiene en las manos el álbum de fotos, del álbum de fotos de la colonia Santa María, y precisamente donde está la imagen de Delfina Ortega. Sí, señor. Fíjese que pues hemos tratado de conservar esta casa porque le tenemos mucho cariño desde hace muchos años. He sido amiga de las señoritas Limón Lascurain durante muchos años, y ese cariño nos ha hecho venir aquí. Lo que hicimos fue comprar esta casa con una hipoteca para conservarla y que no se fuera a destruir y que pudiéramos vivir nosotros. Pues el trabajo que han hecho es extraordinario. ¿Qué sabe usted de Delfina Ortega y de su padre, el señor Ortega? Bueno, mire, del señor Ortega realmente sé muy poco. Sé que eran los papás de Delfina, la mamá era hermana de don Porfirio y ella su sobrina. Se casó, según tengo entendido, de 13 años con don Porfirio, y el arzobispado no le dio permiso, no lo autorizó. Entonces no pudo estar casada durante todos los años que vivieron juntos.
pero ella tenía mucho miedo de irse al infierno. Entonces, cuando ya... Sentía que vivía en pecado. Sentía que vivía en pecado. Bueno, para la religión católica, pues vivía en pecado, ni modo. El asunto es que cuando ya estaba muy grave, tuvo 5 hijos que fallecieron, no se pudieron lograr, y 2 que sí vivieron. Que fueron Amada Díaz y Porfirio. Sí. Y entonces, cuando ella se puso muy grave, don Porfirio se afligió mucho por lo que ella estaba sufriendo, y entonces inmediatamente fue al arzobispado, y ahí le pidió al señor obispo que por favor los casara en articulo mortis, y los casó en articulo mortis, así fue. Es decir, que fue una primera dama que no estaba casada. Que no estaba casada. Digamos, con todas las de la ley. Y se dice que ella muere al dar a luz. Sí. A consecuencia de un mal parto. Entonces muere el pequeño y muere también ella. Pues es una historia muy, muy, muy dramática. Muy dramática, porque ella era de todos modos muy jovencita cuando murió. Sí, no llegaba a los 30 y tantos años. No, así es. Bueno, pues doña Leonor, le agradezco mucho que nos haya recibido, que nos haya permitido caminar por los rincones llenos de secretos de su casa. De verdad le agradezco. Muchas gracias, señor. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Continuamos con el recorrido. Llaman la atención, antes de partir, dos cuadros firmados en los últimos años del siglo XIX, 1878, una escena española en la que un joven está pretendiendo, un adolescente que no le hace caso, el adolescente él está brindando con ella, el adolescente está volteando hacia otro lado. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido por Santa María la Ribera. Héctor, como esta habitación era el comedor, se le puso todo el lambrín de madera, y hay lugares en donde está todavía nada más como aquí, porque aquí iba la vitrina altísima. Okay. Y allá también, pero lo demás pues es el lambrín que tenía. El lambrín original. Pues un muy buen dato. Le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, doña Leonor. Continuamos caminando por Santa María la Ribera. Acompáñenos. Son unos emplomados franceses de mediados del siglo XIX. Es un trabajo bellísimo, la serie de detalles que contiene y que se conservan hasta la fecha. Pues al entrar por la luz, ¿no? Estoy cruzando el Eje 1 Norte, la calle José Antonio Alzate, una calle que ilustra como pocas la destrucción en la que cayó la colonia Santa María la Ribera a raíz de la construcción de los ejes viales durante la gestión del regente Carlos Hank González. En la parte de atrás, aquí a mi derecha, se pueden ver los muros grafiteados de donde estuvieron casas porfirianas de principios del siglo XX que fueron rebanadas completamente para poder ensanchar la avenida. El lado norte de este actual eje vial completamente fue arrasado, fue demolido, fue destrozado.
A partir de ese momento estaba cantada ya el momento de deterioro de la colonia. Muchos años antes los ricos, las clases acomodadas habían emigrado a las nuevas colonias, a la Juárez, a la Roma, a la Condesa, dejando Santa María en poder, digamos, de las clases medias. A medida que fueron pasando los años, la colonia se pobló con clases populares y con gente que llegaba de la provincia durante los años de la posrevolución, lo cual le dio una nueva dinámica, una nueva forma de vida. Estoy acercándome al número 136, donde se encuentra la casa de una señora que se llamaba Calixta Cortina. Esta señora en 1916 abrió las puertas, estas puertas precisamente, de este inmueble para que se celebrara aquí una junta que unos alumnos de la Escuela de Mascarones habían solicitado. Vemos una placa que nos informa que aquí fue fundado el Club de Fútbol América el 12 de octubre de 1916. La historia es más o menos la que sigue. Unos alumnos de la Escuela de Mascarones quisieron hacer un equipo de fútbol. Lo que pasa es que no lograban completar siempre a los 11 elementos indispensables para poder formar parte de la Liga Mayor del Distrito Federal. Alguien les sugirió que se juntaran con alumnos de otra escuela. Esa otra escuela fue el Colegio Marista de la Perpetua, y el 12 de octubre los miembros de la Escuela de Mascarones, del equipo Mascarones, y los de la Escuela de la Perpetua, cuyo equipo se llamaba Colón, se reunieron aquí con la idea de fundirse, de formar un nuevo equipo que pudiera formar parte de la Liga Mayor del Distrito Federal. 1916, cruzan estas puertas y en ese momento se estaba celebrando, era 12 de octubre de 1916, el Día de la Raza, se estaba celebrando el descubrimiento de América, y uno de ellos sugiere pues que el nuevo equipo se llame precisamente de ese modo, América. Le quiero presentar una pequeña crónica que reconstruye, que relata la historia del segundo equipo más popular de México. El primero es las Chivas, desde luego. Como un partido de alivio que sirve para enjugar dolores actuales, los veteranos del Guadalajara vencen a los del América por 3-1. Vimos goles estupendos. Claro, viejos y todo, los futbolistas de ayer siguen siendo magníficos. El equipo de fútbol mexicano, Club América, tuvo su primer nido en Santa María la Ribera. La fundación oficial ocurrió el 12 de octubre de 1916, por iniciativa de un puñado de jóvenes estudiantes del Colegio Mascarones y del Colegio Marista de la Perpetua. Los noveles futbolistas se reunieron en la casa marcada con el número 136 de la calle de Alzate, y sin saberlo, comenzaron la leyenda de uno de los equipos más estimado y odiado del fútbol mexicano. Estos jóvenes entrenaban en el patio de la escuela o en terrenos de la colonia Condesa, con el firme propósito de ser tomados en cuenta como profesionales de este deporte. Su primer triunfo oficial lo obtuvieron en 1917 ante el Deportivo Español, con un marcador de 2-0. En 1923 fue el primer equipo mexicano en participar en un encuentro en el extranjero. Estuvieron en Guatemala cubriéndose con un poco de gloria. El reconocimiento oficial llegó en 1928, cuando usaron a los azulcremas como base para la selección nacional, que participó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, y para la que se presentó en el primer Mundial en Uruguay 1930. Parte de la historia de este equipo se apoya en la rivalidad histórica que ha protagonizado con el Club Guadalajara. El primer encuentro entre las Águilas y las Chivas fue el 1 de agosto de 1943. El Guadalajara ganó 1-0. Luego, la afición se interesó en seguir los partidos en los que se enfrentaban estos dos equipos. Llegó la temporada 1943-44. En el partido de ida, Chivas ganó 3 goles y el América se fue en blanco. En el partido de vuelta, el América entró 7 veces en la portería contraria y el Guadalajara solo 2. Así comenzó lo que después se llamaría el Clásico de Clásicos. Se juega el gran clásico del fútbol mexicano. Expectación e interés en el evento deportivo que más pasión despierta. Guadalajara pone en movimiento el partido. América viste esta noche uniforme azul. Se juega recio. El resultado del partido se considera esencial para la conquista del título.
Entre los mayores goleadores de su equipo se encuentran los hermanos Ernesto y Jorge Sota, Octavo Vial, Eduardo González Palmer, José Alves, Sague, Enrique Borja, François Oman Villic y Cuauhtémoc Blanco. En casi 97 años de existencia, el América ha conseguido 33 títulos, 14 de Liga, 6 como campeón de Copa, 5 como campeón de campeones, 5 de campeones de CONCACAF, 2 de la Copa Interamericana y 1 de la Copa de Gigantes de CONCACAF. Bueno, pues estamos en el interior de la casa donde se fundó el Club América. Hemos entrado solamente, ahora es una vidriería, porque en este muro se encuentra colocada la imagen del equipo original, el equipo que fue fundado en 1916. Algunos de los integrantes son Rafael González Garza, Ignacio de la Garza, Germán Núñez Cortina y un muchacho llamado El Cheto Quintanilla, que es precisamente quien sugiere el nombre del América para el equipo. Aquí vemos a uno de los jugadores todavía con sus espejuelos y lo extraño del uniforme, esos uniformes que están tan alejados de los uniformes modernos. Se alcanzan a ver las calcetas, los shorts hasta la rodilla y camisolas en lugar de camisetas. Vamos a seguir caminando por la colonia Santa María la Ribera. Estoy cruzando la calle de Amado Nervo, una de las primeras calles que se trazaron en la colonia Santa María la Ribera. Aquí podemos ver todavía las huellas de las vías del tranvía de la Rosa, la línea del tranvía de la Rosa, que ese medio de transporte que conectaba la colonia y que la hacía tan atractiva por eso, porque tenía un servicio de tranvías que la llevaba directamente al centro de la ciudad, llevaba a la gente de esta colonia directamente al centro de esta ciudad. Se ve un edificio muy antiguo en la esquina. Hay que recordar que esta calle se llamaba Colonias, la calle de Amado Nervo se llamaba Colonias durante los primeros años de vida, de funcionamiento de la colonia Santa María la Ribera. Así aparece nombrada en un mapa de 1881. Se decidió ponerle Amado Nervo en 1919 cuando el poeta muere, y en memoria de este poeta que precisamente había vivido en esta calle, los vecinos de Santa María hacen un documento y solicitan que el nombre de la calle sea cambiado por el de Amado Nervo. Estamos caminando pues por este tramo de la vieja calle del Chopo, ahora se llama Enrique González Martínez. Estoy ya muy cerca de la casa donde murió el cronista Ángel de Campo en 1908. La casa ha desaparecido, su lugar lo ocupa este edificio que estoy tocando en este momento, un edificio moderno, sin gusto alguno. En este lugar murió Ángel de Campo de tifo exantemático en 1908. La última crónica que escribió Ángel de Campo se titula La calle privada, y en esa crónica él habla de la llegada de un nuevo modelo de vivir la Ciudad de México. La primera calle privada que hay en Santa María la Ribera, la primera privada, no la calle privada, la primera departamentos que estaban comunicados por una privada, es este que estamos viendo, de colores pues de un verde pistache muy chillante. La cantera ya fue pintada, todo fue deteriorado, se le pintó con muy mal gusto. Era un edificio muy bello, la mansarda de arriba le daba un toque muy singular, y probablemente Ángel de Campo, al salir de su casa para ir a entregar sus colaboraciones al periódico El Imparcial, veía la construcción de este lugar y decía, bueno, pues ya no cabemos, llegará el momento en el que
Las viejas casas desaparecerán y serán sustituidas por pequeños, casi gabinetes de tren, donde la gente de un edificio tendrá que dormir metiendo el pie por la ventana en el departamento de sus vecinos. Es la primera casa privada que llega a este lugar. Ahora quisiera que la cámara se volteara un poco hacia este lugar, porque tengo a mis espaldas el edificio más representativo de la calle. Esta bellísima y singular estructura desarmable, prefabricada, que condensa el cristal, el acero, y que fue en algún momento en 1902, bueno, anteriormente fue el cuarto de máquinas de una empresa metalúrgica. En 1902, por la singularidad, por el estilo atrevido que la caracterizaba, se usó como recinto que albergó una exposición en Alemania, una exposición de arte textil. Un empresario mexicano decidió comprarla porque quería poner aquí una exposición permanente donde se pudieran mostrar también los avances de la industria textil en México. Esto lo hizo hacia 1901, 1902, lo compró, se desarmó, la estructura es absolutamente desarmable, como le decía, y se trajo en barco a la Ciudad de México. Lo trajeron a la ciudad, pieza por pieza, de Veracruz acá en tren, y se comenzó a armar para abrir este recinto que dicho empresario había soñado. Sin embargo, en cuanto fue armado, en cuanto terminó de armarse, la empresa de este señor quebró totalmente. Él se llamaba José Landa y Cos, y entonces tuvo que venderlo. Tuvo un destino a partir de entonces muy incierto. Lo compró la Secretaría de Instrucción Pública, lo que sería la SEP en tiempos del Porfiriato. Pensaban hacer aquí un museo, pero el proyecto se detuvo porque venían las fiestas del centenario, y entonces se le entregó a Japón como pabellón japonés para que Japón pudiera mostrar aquí una exposición de las artes industriales japonesas. Durante ese tiempo el museo fue conocido como el pabellón japonés, aunque la gente que lo había visto, la gente de la colonia Santa María la Ribera, lo llamaba el Palacio de Cristal. Vamos a entrar, vamos a conocer su interior, vamos a ver en qué condiciones se encuentra, pero antes quisiera yo invitarlo a que vea la siguiente nota, la historia del Museo Universitario del Chopo. De manera muy similar al Kiosco Morisco, el actual Museo del Chopo fue construido por una empresa metalúrgica alemana para servir como pabellón en la Exposición de Instalaciones y Arte Industrial de Düsseldorf, Alemania. Al concluir la exposición, allá por 1902, el empresario mexicano José Landeros y Cos decidió comprar esta estructura y crear con ella una sala de exposición de productos industriales. De esta manera, cada una de sus piezas fueron trasladadas por barco hasta el puerto de Veracruz, donde se transportaron por ferrocarril a un terreno que el empresario tenía en la entonces naciente Santa María la Ribera. Entre 1903 y 1905, el ahora Museo del Chopo fue nuevamente ensamblado bajo la supervisión del arquitecto Hugo Dorner y los ingenieros Luis Breakminster y Aurelio Ruelas. Años después, en 1910, como parte de los festejos del centenario de la independencia de México, el edificio fue sede del pabellón japonés de la Exposición Universal de México. Para 1913, el Palacio de Cristal, como también se le conocía, se convirtió en el Museo de Historia Natural. 50 años después, el edificio entró en un periodo de decadencia tal que se llegó a pensar en el desmantelamiento y venderlo como chatarra. Por fortuna, la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1973, decidió rescatar la construcción. Por lo tanto, el 25 de noviembre de 1975, el Museo Universitario del Chopo fue reinaugurado. Hoy, este emblemático museo cuenta con una sala de cine, una galería sonora, cafetería y varias salas de exhibiciones. Así, a
Además de su riqueza arquitectónica, este sitio se caracteriza por la realización de actividades populares y de cultura urbana, que lo convierten en un auténtico foro de expresión de tendencias de vanguardia en nuestra ciudad. Pues estamos entrando al interior del Museo del Chopo. Si alzamos la vista al hacerlo, podemos contemplar debidamente el interior de la estructura metálica que servía como cuarto de máquinas de esa empresa metalúrgica alemana. Nos da una idea clara de la función que desempeñó. Durante medio siglo, de 1915 a 1964, el museo funcionó como un museo, el recinto funcionó como un museo de historia natural. Cualquier persona que haya sido niño en ese tiempo debe recordar las visitas tradicionales que se hacían a este lugar, todas las escuelas de la ciudad, para venir a contemplar el Diplodocus, el Diplodocus que la viuda de Andrew Carnegie había donado al Museo de Historia Natural en 1926 y que era la fascinación de todos los niños que conocieron este lugar entre 1915 y 1964. En 1964 el museo cerró, se quedó completamente abandonado, completamente vacío. El Diplodocus fue llevado al Museo de Historia Natural que está en Chapultepec y durante muchos años, durante prácticamente 12 años, el edificio entró en un proceso de deterioro, de ruina. Se llegó a pensar incluso en desmontarlo y en vender, ese es el tamaño de las barbaridades que somos capaces de cometer algunas veces, en vender la estructura de hierro por kilo. Eso se llegó a pensar. En 1973, por fortuna, la UNAM lo reclamó y instaló aquí su primera extensión universitaria. El primer recinto que fuera del campus de la universidad servía para promover actividades culturales. Se fue conformando lentamente el proceso que llevó a este recinto a convertirse en el célebre Museo del Chopo, un bastión de las artes marginales, de las artes no convencionales, de las actividades, de una forma de la cultura que no es fácilmente aceptada, reconocida por la cultura tradicional. Aquí no hay esnovismo, aquí no hay mercado, las reglas son muy otras, no hay modas curatoriales. Estamos caminando por una exposición que ha montado en este espacio el artista Ulises Figueroa. Lo que Ulises Figueroa hace aquí podemos recorrer vitrina por vitrina porque es muy interesante, es jugar con las representaciones de los animales que hemos hecho a lo largo del tiempo desde un punto de vista científico. Entonces, bueno, pues aquí nos recibe un pequeño esqueleto de perro que coloca de esta manera y que nos va abriendo la puerta de lo que va a ser la exposición, cuya pieza principal es esta que tenemos aquí. Da la impresión de ser los restos de un mamut, solamente que está hecho con piezas de automóvil. Por aquí podemos ver piezas de licuadora, partes del motor de un automóvil, los tapetes del coche. Por ahí puso incluso una férula. Él está jugando con la desintegración del reino animal y la desintegración también del mundo en medio de la cultura de la chatarra.
por una defensa de automóvil, forma las partes de este animal. Y al mismo tiempo está haciendo un juego, Ulises Figueroa, con el propósito original del edificio, que era ser un museo de historia natural. Entonces él aquí comienza a representar a los animales tal como los podemos encontrar en los tratados científicos, etcétera. Es una manera en la que él está jugando con esto. Aquí hay una parte muy interesante porque juega con las mandíbulas de tiburón, pero le pone en lugar de los dientes vidrio de botella. Y aquí algo que ha llamado mucho la atención a la gente que ha venido a ver la exposición son unos cráneos de perro cubiertos con hojas de plátano. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere expresar este artista? Pues vale la pena que usted venga a este lugar a mirar detenidamente las piezas que lo conforman para sacar una conclusión aproximada. Esta pieza se llama Pequeña Santa Muerte, está hecha de espuma de poliuretano, de resina, de plastilina epóxita, de alambre, de pintura y de raquis con plumas. ¿Qué nos quiere decir Figueroa con este panorama de desintegración y de extinción del reino animal en un mundo dominado por otra serie de productos? Pues vale la pena verlo. Esto que tenemos aquí se llama Rinoceronte descimbrado. Es una pieza de 2008 que hizo precisamente con cimbra, con madera y con 1 tonelada de arena. Está representando pues el cadáver de otro animal. Es un lugar interesante, es un lugar que vale la pena conocer, el Museo del Chopo, pero nosotros tenemos que seguir caminando por Santa María la Ribera, así que le ruego que nos acompañe. Salimos de nuevo a la calle en la colonia Santa María la Ribera. Dejamos el Chopo, que es un ejemplo notable de arquitectura, porque si algo caracteriza a la colonia Santa María la Ribera es precisamente su arquitectura. Estamos hablando pues, de la Escuela de Mascarones, la Casa de los Mascarones, estamos hablando del Chopo, estamos hablando del Museo de Geología, estamos hablando del Extemplo de Nuestra Señora de la Salud, estamos hablando de la Fundación Matías Romero, donde posamos la vista, donde paremos la vista, encontramos ejemplos diversos modos de la arquitectura que desde 1861, año de la fundación de esta colonia, a la fecha han ido marcándola, han ido caracterizando la vida y el paisaje visual de Santa María la Ribera. Del mismo modo en el que hay edificaciones ilustres en la colonia Santa María la Ribera, hay una cauda de vecinos ilustres. En el programa anterior ya les platicamos de algunos de ellos. No queremos irnos sin señalar, sin recordar a uno de los más notables, el Gerardo Murillo, doctor Atl, un vecino de la calle Pino, que actualmente lleva el nombre de él mismo, la calle de doctor Atl, que pues fue el gran renovador de la pintura mexicana a principios del siglo XX, hizo estudios en París, regresó con un color que él había inventado y que bautizó como el color Atl, fue un maestro de Siqueiros y de Orozco, las ideas que les infundió no podían desembocar en otra cosa que en el surgimiento del muralismo mexicano. Es un hombre que escribió, que viajó, que amó, que se enamoró, que intervino en la política, que fue perseguido, que embaucó a mucha gente, como diría Diego Rivera, y sobre todo un hombre que amó intensamente el paisaje de México y lo llenó de volcanes. Una brevísima semblanza de este inquilino ilustre de Santa María la Ribera. Santa María la Ribera
es también el barrio donde habitó el notable pintor Gerardo Murillo, refugiado también en el seudónimo de Dr. Atl. Si algún curioso quiere acercarse a su morada, solo tiene que dirigirse al número 278 de la calle que lleva el nombre del artista. No esperen hallar una placa que le rinda homenaje al hombre que nació en Guadalajara, Jalisco, el lejano 3 de octubre de 1875. Gerardo Murillo, antes de vestirse con la piel del Dr. Atl, comenzó su formación en el lienzo, en los talleres de Felipe Castro y Félix Bernadelli. Después, en la Ciudad de México, se formó en las aulas de la Academia de San Carlos. En 1897, por sus destacadas aptitudes, el gobierno de Porfirio Díaz le otorgó una beca para estudiar en Europa. El joven Murillo aprovechó cada uno de los pesos que le entregaba el gobierno mexicano en cursos tomados en instituciones educativas en Inglaterra, Alemania, Francia, España e Italia. Para 1902, Gerardo Murillo había comenzado a despojarse de su nombre de pila y lo sustituía de vez en cuando por la palabra náhuatl, atl, que significa agua. Fue el poeta argentino Leopoldo Lugones al que se le ocurrió darle un segundo bautizo en el que se quedara sentado, que a partir de ese momento se convertía en Dr. Atl. Tras varios años de formación académica y artística en Europa, el Dr. Atl se instaló en la Ciudad de México y saltó a la arena pública como un personaje controvertido, capaz de poner en entredicho los métodos de enseñanza de la Academia de San Carlos y de revalorar el arte nacional de aquel tiempo. La Revolución de 1910 lo envió de vuelta a París, donde fundó el periódico Action d'Art y la Liga Internacional de Escritores. En 1913, el Dr. Atl termina su exilio voluntario para unirse a Venustiano Carranza con tal de poner a Victoriano Huerta fuera de la silla presidencial. El asesinato de Carranza provocó que la energía del Dr. Atl no se centrara en la política y despegó su carrera artística de altos vuelos. Publicó libros, colaboró en periódicos como El Universal y Excelsior, fundó la Liga de Escritores de América y en medio de todo esto, volcó su corazón hacia la poetisa Carmen Mondragón, bautizada por él como Nahui Olin, y a sus expediciones a las faldas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. De Nahui Olin se separó en menos de 2 años, pero de los volcanes nunca. Él fue el magnífico cronista que narró e ilustró el nacimiento del volcán Paricutín en 1942. El Dr. Atl, que supo retratar como nadie el paisaje mexicano, falleció en la Ciudad de México el 15 de agosto de 1964. Lo que encontramos en este recorrido es una colonia entrañable, una colonia bellísima, pero también una colonia destruida, una colonia abandonada, una colonia a la que las autoridades le han dado la espalda, consintiendo en su deterioro, en su destrucción. Ojalá podamos hacer algo, podamos llamar la atención de las autoridades para que rescaten la colonia Santa María La Ribera, la primera colonia formada fuera del centro de la ciudad, en la Ciudad de México. Ojalá las autoridades atendieran este llamado. De esta manera estamos llegando al final de nuestro recorrido. Le agradezco mucho los comentarios que nos han hecho. Aparecieron la semana pasada, presentamos el Teatro Bernardo García, lo que queda, las ruinas del Teatro Bernardo García, y aparecieron los descendientes de este minero de Chihuahua que había construido el Casino de Santa María, emocionados por ver que seguía en pie el inmueble, pero también tristes y decepcionados por ver el estado en el que se encuentran. Está a unas cuadras de la delegación, es increíble que no se haga nada por su rescate. Pero bueno, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. La próxima semana ya estará con nosotros mi compañera Cintia Francesconi. Por lo pronto, pues me despido de ustedes, les sugiero, les ruego que nos sigan escribiendo, que nos sigan haciendo comentarios, críticas, sugerencias, etcétera. Mi Twitter es @HDMauleón. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y hasta la próxima.